Es verdaderamente sorprendente el auge que están teniendo las consolas clásicas en estos momentos, en cuanto a nuevos lanzamientos. Este resurgimiento está haciendo que recibamos juegos alucinantes, algunos de estreno y otros son adaptaciones de títulos salidos en otras máquinas. Por el canal ya hemos visto unos cuantos, para una gran variedad de plataformas, como la Sega Genesis, Dreamcast, Game Boy Advance, Nintendo NES, entre otras. Una de las favoritas del público está siendo la Game Boy Color, en la cual ya hemos recibido un montón de conversiones. Pero esto no parece tener fin, por lo que hoy veremos más ports imposibles para esta portátil. Sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos con uno de los arcades de carreras más famosos de la historia. Estamos hablando de Outrun. En esta ocasión el port lleva por nombre GB Run. Este fue creado por Biscuit Locker, usando el archiconocido programa GB Studio y realizando los modelos con Sprite. Anteriormente, ya tuvimos una conversión del juego de Sega para la Game Boy Color, que buscaba ser lo más fiel posible usando una vista 3D. En cambio, en esta ocasión se ha apostado por una perspectiva cenital, con desplazamiento de izquierda a derecha. Si por algo destaca esta especie de remake, es por su increíble y vibrante colorido, haciéndolo muy llamativo, además de su suave movimiento de pantalla. El apartado sonoro utiliza el chiptune simple de la consola. Pulsando Select en la pantalla de inicio, tenemos acceso al archiconocido menú de selección de tema musical, siendo adaptaciones de las melodías originales del arcade. Aunque las podemos desactivar si nos resultan molestas. El control es sencillo aunque peculiar. Con A aumentamos la velocidad y con B la bajamos. Pulsando arriba o abajo en la cruz movemos el auto. Sin embargo, para acelerar debemos presionar varias veces el A hasta llenar el medidor en la parte superior izquierda. Nos sirve dejarlo pulsado. El planteamiento del juego es sencillo pero desafiante. Debemos llegar a la meta antes de que se acabe el tiempo. Sin embargo, no la tendremos fácil, hay que esquivar los demás autos. A esto hay que sumarle que se han añadido vallas y manchas de aceite en las vías. Menos mal que las pistas son cortas, lo que no lo hace frustrante. Conserva la posibilidad de escoger camino. El juego es bastante corto, te lo puedes terminar en 5 minutos. Lo puedes alargar completando todos los trayectos. Aún así, es una experiencia sencilla pero divertida. Seguimos con el simulador de vida de Nintendo. Esta vez le toca el turno a la adaptación de Animal Crossing para la portátil. Al igual que pasó con el anterior port, se le ha cambiado el nombre a Animal Forest. Me imagino que fue por si acaso. Este fue creado por Wilker Macedo y es una representación bastante imaginativa del juego original. De una vez aclaro que no soy ningún experto en la saga, así que trataré de explicarlo lo mejor que pueda. El inicio son de esos en donde te hablan más que discurso de político, por lo que mejor nos adelantamos. En materia visual, los gráficos son bastante simples, pero creo que mantienen el espíritu de Animal Crossing. El área es bastante grande para los estándares de una Game Boy Color. Sin embargo, como todo se parece, me terminé perdiendo muchas veces. El aspecto sonoro es casi inexistente, solo se escuchan pitidos de vez en cuando. Al menos, muchos aspectos jugables se han mantenido. Podemos hablar con los aldeanos que nos dan misiones, entrar en las casas o hacer amigos. También hay ciertos eventos que suceden o establecimientos que abren según la hora. Podemos cazar insectos o pescar, previa adquisición de la red o la caña de pescar, además de recolectar frutas. Según la sinopsis del juego, podemos acceder a festivales, minijuegos, cavar agujeros y encontrar tesoros, por lo que termina siendo una buena adaptación del Animal Crossing. Seguimos con Nintendo.
esta vez con el título que está en boca de todos en estos momentos. Nos referimos al Star Fox. Y pasa igual que en los dos juegos anteriores, este ha cambiado su nombre a Arwing. Creado por iBioWeapon, estamos ante una versión reducida de la saga de combate espacial de Nintendo. Nos encontramos ante un shoot 'em up o matamarcianos de scroll vertical. Los gráficos son algo básicos, sin grandes florituras. Hemos visto mejores cosas en la portátil, no obstante, permiten recrear de una forma peculiar el universo de Star Fox. El juego consta de 9 niveles, todos basados en diferentes locaciones del sistema Lilac, tales como Corneria, el cinturón de asteroides, Aquas, Venom, entre muchos otros. La música intenta recrear los temas clásicos de la franquicia. Los efectos sonoros son básicos. En todo momento pilotamos la Arwing. El manejo es simple. Nos movemos con la cruz, con A dispara, pulsando arriba vamos más rápido y abajo más lento. No existen las bombas. El desarrollo del título es el típico de cualquier exponente del género. Vamos eliminando o esquivando enemigos y balas, para al final enfrentarnos a un jefe. Contamos con un modo historia, en donde nos encontramos con los personajes icónicos de Star Fox. Podemos tener múltiples finales, dependiendo de nuestra puntuación y si perdimos vida durante la partida. Sin duda, una forma muy curiosa de jugar Star Fox en una Game Boy Color. En conclusión, aún me sigue sorprendiendo cómo la comunidad de creadores aficionados de videojuegos en consolas clásicas son capaces de trasladar de forma muy imaginativa, dicho sea de paso, títulos imposibles debido a las limitaciones técnicas, en este caso de la Game Boy Color. Sin duda, en la época, hubiéramos querido estas adaptaciones, muchas veces sin importarnos su calidad visual, todo con tal de vivir la experiencia. Ahora está siendo posible. Siempre esperamos con ilusión con qué más nos sorprenden estos fans. Como solemos decir por aquí, la imaginación es el límite. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estas adaptaciones para la Game Boy Color? ¿Cuál te ha parecido mejor? ¿Qué título te gustaría ver porteado a esta consola portátil? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.